Hola mis queridos amigos de Virgo, bienvenidos a este su canal Sami Historias y Tarot. Quisiera pedirles disculpas a ustedes por el sonido que algunas personas me han dicho que es muy bajo. Ya estoy en la consecución de otro equipo para poder hacer las grabaciones y que se escuche muchísimo mejor. Por ahora me disculpan, por favor. Quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal, le den like a este video y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos. Voy a comenzar la lectura para mis queridos amigos de Virgo que en este momento se encuentran en una relación. No importa el tipo de relación que tengan, lo importante es que tengan a una persona especial. Eso es lo más importante, que tengan una personita especial. Bueno. Vamos a ver qué me les dicen las cartas el día de hoy a mis queridos amigos de Virgo. Parece que están como muy aburridos mis queridos amigos de Virgo, que tienen como problemitas en su relación en este momento. Pero les cuento que todo en esta vida tiene una solución, ¿cierto? Todo en la vida tiene una solución, todo en la vida se puede cambiar si esa es nuestra decisión. Las cartas nos dan una orientación acerca de lo que podríamos estar haciendo, pero ya es nuestra decisión, ¿ya? Mira que estas cartas me dicen que en este momento estás pasando por problemas en tu pareja y que al parecer pues son problemas que van a continuar. Pero mira que también me dicen las cartas que no te desanimes, que si tú quieres rescatar la relación que tienes en este momento y perseveras en eso, lo vas a poder lograr. Por supuesto que esta situación te ha llevado a ti y a tu pareja, los ha llevado a los dos, a tener muchísima tristeza, bastante depresión. Tu pareja podría ser del signo Sagitario, Leo o Aries, que es un signo de fuego. Aries es fuego, Leo y Sagitario también son fuego, Virgo son signos de tierra y los signos de fuego son bastante explosivos, ¿ya? Entonces, pero yo te puedo decir que tu pareja es una persona confiable, ¿ya? No sé si los problemas sean relacionados ya con tu comportamiento, pero tu pareja ha sido una persona bastante confiable. Y es alguien que ha podido salir adelante de los problemas y las dificultades que ustedes han tenido como pareja. Mira que esta carta me dice que si ustedes logran superar este impasse que tienen en este momento, van a salir bastante fortalecidos ya de este problema y la relación va a poder pasar a otro nivel. Entonces ya sabes que las cosas se mejoran es hablando y conversando. Vamos a ver qué nos dicen los ángeles con relación a esta dificultad que ustedes están llevando en este momento. A ver qué consejo me les dan. Bueno, han salido 3 cartas en lugar de 2. Mira, esta carta me dice hallarás lo perdido. Si en tu relación se ha enfriado y por culpa de ese enfriamiento han habido problemas, ya sea que hayan terceras personas o no hayan terceras personas, mira que esta carta te dice que vas a hallar ese principio de ustedes, ¿ya? Ese momento en que ustedes se conocieron y que se enamoraron, que si ustedes se lo proponen, pues van a poder salir adelante de esto. Dice, en sueños tendrás revelaciones. Mira que si tienes algunas dudas con respecto a tu pareja o si te han dicho algo con respecto a tu pareja, mira que en los sueños vas a tener la revelación de si lo que te han dicho de tu pareja es cierto o no es cierto, ¿ya? Tal vez lo que hayas perdido también haya sido tu tranquilidad y la vas a poder recuperar. Una forma fácil de saber en los sueños si lo que uno quiere saber es escribir en un papelito, colocarlo debajo de la almohada y pedirle a los guías espirituales que en los sueños le revelen lo que uno quiere saber. Y pues al otro día estar pendiente de recordar el sueño, ¿no? Mira que dice que busca un trabajo liberador. Tal vez en este momento ustedes están pasando como pareja por dificultades económicas y
es esa la raíz de la desaveniencia en este momento. Entonces, como ustedes son una unidad, ustedes son una pareja, son un equipo, entonces busquen entre los dos la forma de salir adelante de esta situación. Yo sé que no es nada fácil y la época no es fácil en cuestiones de economía, pero les cuento que para todo hay mercado y para todo hay solución. Entonces, mis queridos Virgo, ánimo y vamos para adelante con esa pareja que ustedes tienen bonita, ¿ya? Que todos los problemas que uno tenga se pueden solucionar. Vamos ahora para mis queridos Virgo, que en este momento se encuentran solteritos, que acaban de terminar una relación con alguien, con alguna persona, o que recién están saliendo con alguien y pues todavía no tienen ningún tipo de relación, o de pronto se han querido quedar como solitos. También se encuentran como bastante deprimidos, mis queridos Virgo, que están solteritos por problemas, por discusiones que han tenido con algunas personas cercanas de ustedes. No sé qué problema tengan con aquellas personas, pero mira que eh, la cuestión parece ser por problemas económicos, ¿no? Parece que no te está yendo como tan bien en tu economía, mi querido Virgo. Y esto ha causado como una ruptura, ya sea con algún socio o te has quedado sin trabajo en este momento por alguna dificultad que tuviste y que no la pudiste salvar. La cuestión es que fuiste engañado ya en esta cuestión, no sé, económica, mi querido Tauro, que estás soltero en este momento. Fuiste engañado por una persona, puede ser del signo cáncer, Piscis, o también puede ser Escorpio. Esta persona contemporánea contigo puede ser un hombre como más trigueñito que tú, y mira que fue una persona que te puso una trampa ya, te puso una trampa y por esto te estás viendo como en esta situación. Pero mira que esta carta del Rey de Oros me dice que esa situación vas a salir victorioso, vas a salir adelante. Vamos a ver qué nos dice las cartas de los angelitos, el tarot de los angelitos, para mis queridos amigos de Virgo en esta situación. Ya tengan mucho cuidado, mis queridos amigos de Virgo. O sea, hay personas que a veces lo único que quieren hacer es buscarle como la caída a los demás. No todo el mundo es así, pero hay personas que sí les gusta ese tipo de cosas, ¿ya? Vamos a ver qué nos dice para esta situación. Mis queridos amigos de Virgo, mira, lleva paz y sabiduría, mira. Te manda a ti que estás en este momento como de tanta turbulencia y de tanto problema. Mira que hay otra persona cerca tuya que te necesita ya y que está bastante abatido, bastante acongojado en este momento, acongojado o acongojada en este momento, que se encuentra como bastante mal en estos días. Entonces, a pesar de que tú estás mal, mira que hay otra persona cercana a ti que está peor que tú. Mira que dice, acoge la luz del cambio, precisamente lo que te estaba saliendo ahorita ya, que has sido estafado, has sido engañado de alguna manera en cuestiones económicas por una mala persona. Y mira que esta carta dice, no, pues, o sea, si por ahí no fue, entonces por otro lado va a ser. Y mira que es por ese otro lado que te vayas, te va a ir súper, súper bien. Mira que la carta del ángel tiene bastante luz y te manda, o sea, ese consejo en este momento. Vamos a ver para mis queridos amigos de Virgo en su situación económica en general, a ver qué me les dice. Parece ser que en cuestión de la economía como que no, los solteritos han tenido algún traspiés ya, pero vamos a ver qué más nos dice, pero ya en general para los solteros, para los casados, para cualquiera de ustedes, los Virgo. En cuestiones económicas me están diciendo las cartas que tengas mucho cuidado con negocios que de pronto te puedan llevar por un mal camino, ¿ya? Un mal camino, digo yo, pues de pronto algo que veas que no sea como muy legal o algo así, o que vayas a perjudicar a otras personas, porque ya sabes que el karma existe bastante y si tú le haces daño a otra persona, pues muy seguramente
eso se te va a cobrar, ya sea ahora o después, pero eso definitivamente del karma ninguno de nosotros nos libramos. Mira que esta situación que estás viviendo o que vas a vivir, mira que te ha causado bastante inestabilidad ya. Y es mejor que cambies de estratégica, que por este lado torcidito no te vayas, ¿ya? También nos dice que es que a veces Virgo es un poco desorganizado, un poco desordenado ya en cuestiones económicas. Y entonces, pues vamos a organizarnos, queridos amigos de Virgo, ya vamos a organizarnos un poco y a planear y a organizar todo lo que hacemos y todo lo que vamos a invertir, nuestro trabajo y todo, porque igual es nuestra tranquilidad y la tranquilidad de nuestras familias, ya también la parte económica es importante. Vamos a ver qué consejos me les dan a mis queridos amigos de Virgo en este momento en la economía. Mira, esta carta dice, lleva paz y sabiduría. Entonces lo que le estaba diciendo a mi querido amigo de Virgo hace ratico, que está solterito, que también lleve paz y sabiduría, mira que hay alguien que está peor que tú, ¿ya? Y también necesita de alguna palabra de aliento, entonces vamos a ver. Y también me dice en este momento el angelito que esa paz y esa sabiduría es que tú tus negocios los lleves bien, ¿no? Porque sabes que si tú no estás bien en la cuestión económica, tu familia se va a ver afectada, tu entorno se va a ver afectado y tú mismo, ¿ya? Mira esta carta lo que dice, no falles a tu palabra. Entonces vamos, mi querido Virgo, a ser una persona de palabra como siempre lo eres. Eres un signo de tierra, la tierra es firme y tú siempre eres una persona de palabra. Pero todos tenemos nuestras fallas de vez en cuando, ¿ya? No somos infalibles y no somos perfectos, ¿no? Para eso hemos venido a esta tierra a aprender. Bueno, esta ha sido la lectura para el día de hoy. Los invito para que se suscriban a mi canal, le den like a este video y activen su campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos. Muchísimas gracias y bendiciones a todos.